Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Estoy en Hangzhou, China, y sigo haciendo actualizaciones diarias, esta vez con un amigo que regresa al programa y un invitado habitual, Larry Johnson. Gracias, Larry, por venir al programa. Hola, gracias por invitarme. Perdón. Mi perro le está ladrando al repartidor. Está bien. Todos, dadle al botón de me gusta al entrar. Eso ayuda a impulsar la retransmisión. Quiero empezar contigo, Larry. Sabes que estamos en el cuarto día de este bloqueo anunciado por la administración Trump a través de la Marina de los Estados Unidos. Las últimas noticias indican que durante este tiempo, Irán ha respondido con fuerza al no ceder ante el bloqueo. Según Dropsite News, ha enviado 9 millones de barriles de crudo en el Golfo de Omán desde que el bloqueo entró en vigor. Y no solo eso, sino que más de 20 barcos comerciales han pasado por el estrecho de Hormuz solo en el último día. Más de 800 barcos siguen detenidos en el Golfo Pérsico como parte del control que ejerce Irán sobre el estrecho de Hormuz. Y China, en esencia, ha dejado al descubierto el farol de Trump. Trump ha dicho que todo esto tiene que ver con China, que la administración Trump está intentando impedir que el petróleo llegue a China desde Irán a través del estrecho de Hormuz. Y China ha respondido que seguirá adelante, que continuará cumpliendo con sus acuerdos. Entonces, ¿dónde estamos, Larry, en todo esto? Parece que Donald Trump está un poco nervioso. Por un lado, se esfuerza mucho en enviar más tropas a la región, y por otro, habla constantemente de llegar a un acuerdo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no hay una estrategia, así que siguen cambiando. Básicamente están intentando que Irán obedezca, e Irán se niega a obedecer. Ese ha sido su objetivo militar hasta ahora, conseguir que Irán haga lo que les decimos que haga. Bueno, eso no está ocurriendo. Esto es, por así decirlo, Irán como el adulto ahora. Ya no es un niño, ya no depende de ti en absoluto. Han comprendido, ¿sabes qué? Estoy por mi cuenta, gano mi propio dinero y voy a vivir mi vida como considere adecuado, por ponerlo en términos humanos. Cualquier hijo que haya tenido una confrontación con su padre conoce ese momento en que el padre dice, hazlo a mi manera o lárgate de la casa. Vale. Los chicos salen de casa y siguen con sus propias vidas. Así que lo que está ocurriendo aquí es una falta de comprensión de que el mundo aún no ha sentido el dolor de perder el 20% de su suministro de petróleo. Y lo que quiero decir con eso es que, si volvemos al 28 de febrero, en esa fecha, cuando comenzó la guerra, había barcos cargados de petróleo que empezaron a zarpar desde el Golfo Pérsico y a atravesar el estrecho de Hormuz. Esos barcos están llegando ahora a sus puertos de destino en todo el mundo, porque los petroleros no se mueven muy rápido. Recorren unos 200 millas al día. Y si estás navegando 5,000 millas, haz los cálculos. Te llevará 5 días recorrer 1,000 millas, quizá 25 o 30 días para recorrer 5,000 millas. It'll take you 5 days to go 1,000 miles. It'll take you maybe 25, 30 days to go 5,000 miles. So the world has not yet begun. Así que la guerra en realidad aún no ha comenzado. Solo ahora están empezando a experimentar lo que significa una disminución del 20% en el suministro de petróleo. En muchos países, eso implica escasez, literalmente quedarse sin suministro. Y no pueden simplemente decir, bueno, lo conseguiremos en otro sitio. No hay otro lugar de donde obtenerlo. O si lo hay, el precio subirá, porque hay menos oferta y mucha demanda. Así que ya sabes, es como si fueras la única chica en una isla desierta con 5 chicos, o 10, o 20. Básicamente tú mandas y decides lo que quieres en cuanto a tener pareja. Ese mismo efecto está apareciendo ahora en el mercado del petróleo. Y eso va a tener un efecto cada vez más deprimente en la economía global en general, porque el precio que la gente paga por el combustible va a seguir subiendo.
Ayer vi un informe en oilprice.com que decía que un barco que llegaba a Singapur tenía petróleo descargándose a $210 el barril. Increíble. Pero lo necesitan. Así que vemos a esos tipos en el mercado de futuros del petróleo diciendo, oh sí, $90-95. Se están engañando a sí mismos, porque incluso si la guerra terminara hoy, si Estados Unidos, Irán e Israel dijeran, vale, lo sentimos, hagamos las paces, aún harían falta 3 meses para que los suministros volvieran al nivel que tenían el 27 de febrero. Ese es el número 1. Número 2. Este bloqueo que Estados Unidos ha impuesto es una fachada, es una broma, no es real. Se está presentando así al pueblo estadounidense. Les están manipulando, diciéndoles, sí, estamos haciendo esto, estamos rechazando esos barcos, vamos a aplastar la economía iraní. Veamos un caso real de un bloqueo contra un país en el que Estados Unidos realmente controlaba lo que podía entrar y salir. Ese sería Cuba. Ahora bien, Cuba no tiene desventajas en Irán. Cuba es una isla, no sientan vecinos amistosos por donde poder introducir o sacar mercancías de contrabando. And also shipped out. They're on the Caspian Sea. They can actually ship oil up. Están en el Mar Caspio. En realidad, pueden enviar petróleo hacia Rusia. Pueden acordar un intercambio con Rusia. Rusia envía su petróleo e Irán suministra lo que Rusia envió por él. Sabes, llevamos ya 66 años con ese asunto del bloqueo a Cuba y no ha funcionado muy bien. Quiero decir, los cubanos han sufrido, sin duda han sufrido económicamente. Pero de nuevo, no tenían el tipo de alternativas que tiene Irán. Así que este es solo otro acto de desesperación por parte de la administración Trump, que pensó que podía iniciar una guerra. Trump decidió que podía empezar una guerra y que terminaría en 3 días, porque los israelíes se lo dijeron. Resulta que los israelíes mintieron. Sí, todos esos son muy buenos puntos. Y en cuanto al tema del bloqueo a Cuba, ahora es mucho más estricto, incluso bajo la administración Trump. Vimos hace poco que un petrolero ruso atravesó ese bloqueo, atracó y transfirió a Cuba unos recursos energéticos muy necesarios, petróleo. Cuba está dando a entender que hay límites a estos bloqueos, Larry. Y parece que uno de los grandes temas es, especialmente en lo que respecta a China, el objetivo, al parecer, de las fantasías de Scott Bessent con el bloqueo a Irán. Esta idea de que por mucho que Estados Unidos diga que quiere contener y apuntar a países como Rusia y China, a la hora de enfrentarse realmente a ellos, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y creo que eso es precisamente lo que estamos viendo en este bloqueo. Y por eso China no solo continúa haciendo lo que hace, sino que además se muestra muy vocal, no solo en su condena, sino también sobre los peligros de seguir por este camino. Irán acaba de decir, y creo que esto es importante, que si esto continúa, no está claro cuánto tiempo lo tolerará. Han dicho que el Mar Rojo, el Golfo de Omán, el Golfo Pérsico, todos los barcos allí, los barcos estadounidenses, los relacionados con ese coronavirus, están todos en punto de mira y sigue así. Sí, bueno, para empezar, fíjate en la incoherencia de la postura de Estados Unidos. Cuando los iraníes apretaron por primera vez su control sobre el estrecho de Hormuz, la reacción inicial de Trump fue, vale, bueno, no nos importa porque no sacamos nada de ahí, que se preocupen los europeos. Luego, de repente, abrirlo se volvió urgente. Hace una semana, el domingo de Pascua, la Pascua Occidental, Trump tuvo aquel estallido vulgar. Ya sabes, soltó un taco y los llamó locos imbéciles. Así que parecía realmente empeñado en abrir el estrecho, como diciendo, tenemos que mantener el estrecho abierto. Y luego, esta semana, de algún modo, tenemos que mantener el estrecho tan abierto que vamos a bloquearlo, o sea, cerrarlo. Y te vas, ¿eh? Sigamos esa lógica. Es una lógica peculiar que los estadounidenses han aplicado históricamente en los conflictos. En Vietnam, tuvimos que destruir la aldea para poder salvarla.
y ahora tenemos que bloquear el estrecho para poder abrirlo. Dios mío, esto es territorio del Caballero Negro de Monty Python. Ya sabes, el Caballero Negro era el que seguía luchando y seguía perdiendo sus extremidades. Un brazo menos, luego el otro, luego le cortan una pierna, luego ambas. Así que está tirado en el suelo, básicamente como si fuera la tercera base de un campo de béisbol, y aún así amenaza con seguir luchando, completamente incapaz de hacerlo. Así que aquí está Estados Unidos haciendo amenazas, pero no puede cumplirlas porque esos barcos están anclados tan lejos de la costa que resulta muy difícil localizar, identificar y seguir a las embarcaciones. Es complicado, a menos que se haya marcado un barco con algún tipo de transpondedor electrónico o que tenga, ya sabes, el equivalente a lo que usan las aerolíneas, identificar amigo o enemigo, emitir una señal. No se puede saber simplemente quién es el propietario del barco, ni qué está haciendo, a menos que se pueda ver claramente la bandera. Y olvidamos cuánto territorio abarca esta parte del mar Arábigo que conduce al Océano Índico. Es grande, no es pequeño, es grande. It's big. It's not small, it's big. And we don't have enough ships to actually cover the area. Y no tenemos suficientes barcos para cubrir realmente la zona. Utilizo la analogía de una pizza. Así que, coge una pizza, tienes ese círculo, pon el dedo en el centro. Bien, ese es el punto. Digamos que ese es el punto del estrecho de Hormuz. Luego, a medida que te mueves hacia el borde, cuando llegas a la corteza, es bastante ancho, no es seguro, y esa área aumenta a medida que te alejas más. Los barcos tienen que alejarse más, porque si están cerca de la costa, Irán allí lo que se llaman misiles de defensa estera. También tuvo misiles de corto daño que puedes alcanzar espacio. Ballistic missiles that can then hit those ships. They've got underwater drones. They've got Tienen drones submarinos, drones de superficie que se desplazan por encima del agua y drones aéreos. Así que cuentan con varios vectores de amenaza que pueden lanzarse, ya sabes, quizá desde unos 80 kilómetros dentro del territorio iraní o incluso más lejos. Esos barcos tienen que retirarse porque si se acercan demasiado, serán hundidos. Y eso estaba implícito en la amenaza que hicieron. Fíjate en lo que está haciendo Estados Unidos en el mundo real. No me oyeron y George H. Bush. Y es Thierry Juppen Trangel Forting. Somos la pureza moris de Estados Unidos. Es en mar. We're the mighty U.S. Navy. We're at sea. And so it sailed across the Atlantic and got to the Así que cruzó el Atlántico y llegó al estrecho de Gibraltar y tuvo que tomar una decisión. Entramos en el mar Mediterráneo, luego bajamos por el canal de Suez hacia el Mar Rojo y continuamos por el estrecho de Bab el-Mandeb. O rodeamos África para no correr el riesgo de ser hundidos en el Mar Rojo. Pues bien, optaron por la opción B, no la A, lo que te dice todo lo que necesitas saber. Estados Unidos, al menos las personas que planificaron ese viaje, al menos no están locos, porque sabían que si se metían en el Mar Rojo en esa situación, las probabilidades de que ese portaaviones saliera de allí eran escasas. Sí, y sabes, Larry, sé que publicaste recientemente un artículo. Observa lo que hace Trump, ignora lo que dice, más guerra en la agenda. Parece que muchos de estos movimientos, tú dijiste que no hay estrategia, también parecen surgir de una sensación de pánico por las opciones limitadas y las malas decisiones del imperio estadounidense. Pero quizá podrías hablar de más guerra en la agenda, porque hay tropas, miles, quiero decir, 10,000 más, que se dirigen a la región. Y algunos, creo que acabas de estar en el programa de Daniel Davis, han señalado que se les ha dicho que Estados Unidos sigue preparándose seriamente para una guerra cinética, incluso operaciones terrestres. Así que, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto y cómo se conecta con este bloqueo? Porque este bloqueo es lo que todo el mundo está viendo ahora mismo, y puede que haya otras cosas detrás de ello. Así que hemos oído a Trump. Ha estado por todas partes. Dijeron, oh, la guerra ha terminado, o está casi terminada.
But there, Pero va a haber otro another repunte, uptick y luego se is gonna acabará. be over. And you're going, okay, which is it? So I say, Y entonces piensas, vale, ¿en qué quedamos? Así que digo, mira, ¿qué está haciendo realmente? ¿Está deteniendo el despliegue de tropas? ¿Está llamando a las tropas a casa? ¿O está enviando más tropas? Está enviando más tropas. Hay vuelos vacíos que van y luego traen de vuelta personas y cosas. O están aumentando esos vuelos, llegando y descargando más material y más personal. Es lo segundo. Así que eso me dice que nos estamos preparando para seguir combatiendo. Aunque esto, a partir del lunes, será una pausa de 2 semanas. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Pero ya sabes, este alto el fuego entre Irán entró en vigor por la noche, hace una semana. went into effect Tuesday night, a week ago Tuesday. And that was in response to negotiations that were carried Eso fue en respuesta a las negociaciones que Trump había puesto a J.D. Vance a cargo de dirigir. had agreed. Vance había aceptado, pero lo compartió con Trump, y Trump aprobó la exigencia iraní. Dijeron, de acuerdo, aceptaremos un acuerdo de alto el fuego y luego las negociaciones. Pero esas negociaciones partirán de la premisa de que vais a retirar vuestras tropas, de que obtendréis un alto el fuego no solo con nosotros, sino también con Hezbollah e Israel, que cesen los disparos y las muertes, que se descongelen nuestros activos, que se alivien todas las sanciones. Así que eso estaba en marcha hasta que Israel lo saboteó y se negó a tener una tregua con Hezbollah. And refused to have a truce with Hezbollah. Now, that right Ahora mismo, lo que está ocurriendo entre Israel y Hezbollah es la batalla crucial. Israel está intentando tomar una ciudad en el sur del Líbano y Hezbollah no la cede. Siguen luchando, siguen causando bajas a los israelíes, y hasta ahora Israel no ha mostrado señales de rendirse. Pero creo que, si Israel continúa sufriendo pérdidas como hasta ahora, aceptará un alto el fuego con Hezbollah en un par de semanas. Cuando eso ocurra, estaremos realmente en posición de avanzar hacia un posible acuerdo negociado. No será uno que haga felices a los neoconservadores, ni tampoco a los sionistas, pero hay una forma de que Trump salga de esta situación. La esencia de ese acuerdo es lo que yo llamo un JCPOA resucitado, modificado en el sentido de que el anterior JCPOA tenía un límite temporal de, digamos, 10 años. POA had a time limit of, say, 10 years. This one would have no time limit. It would be seen as a permanent. Este no tendría límite de tiempo. Se consideraría un acuerdo permanente, uno en el que Irán aceptaría, de forma permanente, no construir nunca un arma nuclear y, además, limitar el enriquecimiento de uranio. Trump podría conseguir eso y luego presentarlo como, ¿veis? Nuestra guerra ha valido la pena. Hemos gastado todo este dinero, pero hemos asegurado la paz nuclear en Oriente Medio. Ahora bien, lo que habría que encubrir, o ya sabes, tragarse, es el hecho de que la presencia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico ha sido prácticamente borrada, y el prestigio estadounidense allí, entre los estados árabes del Golfo, se ha visto gravemente dañado. Prometimos protegerlos, y resulta que no podemos protegerlos. That, we'd vowed to protect them, and it turns out we can't protect them. We're incapable of protecting them. And our weakness has been exposed. Somos incapaces de protegerlos, y nuestra debilidad ha quedado expuesta. Así que antes de llegar a ese punto, creo que Trump está, bueno, ya sabes, cuando termine este alto el fuego, creo que será el lunes, al final del periodo de 2 semanas, o quizá el martes al mediodía. Entonces, creo que Estados Unidos está, bueno, sé que Danny Haiphong ha oído de 4 fuentes distintas, y no todas hablaban con la misma persona repitiendo lo mismo, que existen planes para lanzar ataques importantes contra todos los sitios nucleares y las centrales eléctricas de Irán, sin entender que las centrales están bastante descentralizadas. Y entonces Trump estaría en posición de declarar, ahora he diezmado a Irán. Suena familiar. I've now decimated Iran. We Sounds win. familiar. Yeah. Sí, déjà vu. Hace 7 u 8 meses. Deja vu all over again. As Yogi Berra. Déjà vu otra vez, como solía decir Yogi Berra. Pero luego recibimos ayer la noticia, de una fuente fiable, de que ese plan ya está descartado. En su lugar, están considerando otra misión de operaciones especiales para ir tras el uranio altamente enriquecido y obtenerlo. Eso podría acabar en un desastre.
Y mientras esa planificación avanza por un lado, todavía tienes a J.D. Vance trabajando entre bastidores, intentando volver a las conversaciones, aunque fue él quien se retiró de ellas. Pero se retiró básicamente por órdenes de Trump, Susie Wiles y Bibi Netanyahu. Así que hemos visto mucho movimiento por parte de los rusos y los chinos intentando ayudar a mediar en las conversaciones. El jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní apareció ayer en Teherán. Supongo que es viejo amigo de Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores. Sí, y los viste. Se dieron un buen abrazo de colegas allí mismo en la pista. Se notaba que estos tipos son camaradas, no enemigos. Así que, si hay una nueva ronda de conversaciones, es probable que tenga lugar, digamos, en Rusia, quizá en China. Aunque China es menos probable, simplemente porque está muy lejos y es difícil llegar hasta allí. Creo que Irán se sentiría más cómodo volando hacia y desde Moscú. Sería más difícil intentar asesinarlos en una visita de regreso, especialmente si los rusos los transportan en un avión con bandera rusa. De acuerdo. Sí, quiero decir, sí, este déjà vu es absolutamente increíble, Larry. Y hablando ahora del alto el fuego, mencionaste a Hezbollah. No sé si viste la publicación de Trump en Truth Social. Esto literalmente salió justo antes del programa. Anunció que Líbano e Israel van a entablar un alto el fuego de 10 días mediado por él, o por la administración Trump, atribuyéndose él el mérito. Tengo curiosidad, Larry, por saber cómo ves este acontecimiento. Si es cierto, y creo que está mayormente confirmado, aunque en realidad solo es una publicación en Truth Social. Si es cierto, y dado que ha habido mucha consternación y crítica sobre la naturaleza de estas conversaciones, con el gobierno libanés tratando directamente con Israel y sin involucrar necesariamente a Hezbollah, es difícil saber qué está pasando. Pero si es cierto, ¿es esto Trump cediendo finalmente a esta demanda clave, después de casi toda la duración de este alto el fuego? ¿Qué opinas al respecto? No, ojalá lo fuera. Creo que es justo lo contrario. Conseguir un acuerdo entre el Líbano o el gobierno del Líbano e Israel significa convencer al gobierno libanés de que empiece a atacar a Hezbollah. Sabes, creo que la gran mayoría de los estadounidenses realmente no entiende o no recuerda la historia de todo este sórdido asunto y el papel que Estados Unidos ha desempeñado en el Líbano desde hace 51 años. Y ya sabes, realmente hemos contribuido a agravar la situación. Porque ya sabes, antes Líbano tenía 4 grupos principales. Tenía los cristianos libaneses. Y no quiero dar a entender que fueran un bloque monolítico, porque dentro de cualquier conjunto de creencias religiosas hay disidentes y divisiones sectarias. Pero estaban los cristianos, los musulmanes suníes y luego los musulmanes chiíes. Ahora bien, de nuevo, hay muchos en el Islam que no aceptan esa distinción. Dicen, oye, somos musulmanes, no somos una cosa u otra. Pero los suníes, en particular, han sido un problema durante los últimos 50 años, al menos los extremistas de ese lado, insistiendo en que son ellos quienes determinan si eres o no un buen musulmán, razón por la cual tan a menudo han estado implicados en atentados terroristas contra los chiíes. Y luego están los drusos. Bueno, en 1975, los cristianos, un grupo llamado las Falanges, que derivaba de la Falange Romana, atacaron y emboscaron un autobús. Mataron a 35 o 36 personas, entre ellas mujeres y niños. Eran musulmanes chiíes, y eso encendió la mecha de la bomba que se convirtió en la guerra civil libanesa. Esa guerra continuó durante 15 años. Gran parte de lo que vemos hoy, las tensiones que existen con la visión que tienen los Estados Unidos de Hezbollah y de Irán, se formó durante esa guerra civil en Líbano. Porque Hezbollah se organizó en 1982, y no se organizó porque dijeran, oh, odiamos a esos estadounidenses por su libertad.
because we were aiding and abetting the Christians. No, porque estábamos ayudando y encubriendo a los cristianos y ayudando y encubriendo a los israelíes, o a los sionistas, supongo que es un término más preciso, y ellos estaban matando a chiíes. Así que los chiíes empezaron a contraatacar, a vengarse, y lo hicieron de diversas maneras. Atacaron a los marines estadounidenses y al ejército francés que estaban desplegados en Beirut, supuestamente para ayudar a separar a los combatientes, pero en realidad estaban del lado de los israelíes. Y Estados Unidos estaba atacando lugares chiíes y matando a chiíes. Así que los chiíes, ya sabes, culpan a Irán de ello, pero creo que no fue Irán quien lo hizo, fueron Hezbollah o Amal. Alastair Crooke también recalcó que él cree que fue más bien Amal. Alistair Crook emphasized he thinks it was more Amal. Tenía pruebas de eso. But they blew up the Marine barracks, okay? Then, Pero volaron los barracones de los marines, ¿de acuerdo? Luego Hezbollah, porque recuerda, mientras todo esto sucede, ¿qué está pasando con Irán? Estados Unidos está financiando a Saddam Hussein, que está llevando a cabo una guerra contra Irán, que está matando a cientos de miles de iraníes. A Saddam Hussein se le entregan armas químicas por parte de Estados Unidos. Piénsalo, le damos armas químicas a Saddam Hussein, y luego, 10 años después, queremos ir a la guerra con Saddam porque tiene armas de destrucción masiva. ¿Verdad? Bueno, nosotros le dimos esas malditas cosas, por el amor de Dios. Así que están matando iraníes con eso, y nosotros le estamos proporcionando apoyo financiero real. Y además de eso, le estábamos proporcionando información de inteligencia, mostrándole, aquí es donde están ubicadas estas unidades iraníes, aquí están sus almacenes, aquí es donde tienes que atacar. Le estábamos dando información de inteligencia procesable que Irak estaba utilizando. Así que naturalmente Irán se ve a sí mismo en una batalla con Estados Unidos y está suministrando y apoyando a Hezbollah, que está contraatacando. Y entonces Hezbollah empieza a secuestrar a estadounidenses. Primero capturaron a un tipo, el presidente de la Universidad Americana de Beirut, un hombre llamado David Dodge, creo que se llamaba así. Lo retuvieron un tiempo y luego lo intercambiaron por algunas armas. También secuestraron a William Buckley, el jefe de estación. Creo que eso fue alrededor del 84. Lo asesinaron. Capturaron a Rich Higgins, un oficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que estaba con la ONU. Fue secuestrado y asesinado. Y luego secuestraron a varios periodistas, Terry Anderson, el reverendo Benjamin Weir, Joseph Sisipio. No sé por qué recuerdo algunos de estos nombres, pero yo estaba en el Departamento de Estado intentando conseguir la liberación de estas personas en 1989, 90, 1991. En fin, mi punto es que lo que estamos viendo hoy en Líbano proviene de aquel periodo. Y además, añadamos otra cosa. Si quieres hablar de lo absolutamente disparatada que ha sido la política estadounidense. Recuerda, estábamos apoyando a Irak, financiando a Irak para que atacara a Irán. Estábamos del lado de los israelíes que atacaban a los musulmanes chiíes. Los iraníes son chiíes, intentan apoyar a los chiíes en el extranjero. Y entonces aparece un tipo llamado Oliver North y empieza a vender armas a Irán. Sí, así que también estábamos dando armas a los iraquíes y ahora vendiendo armas a Irán. Y nuestra actitud era básicamente, un montón de moros, que se maten entre ellos nos da igual. Pero luego estalló todo el asunto Irán-Contra. Los años 80 fueron, por así decirlo, un auténtico desastre. Eso dejó una herida supurante aquí, en Líbano, en Israel, en Irán. Y hoy esa herida ha estallado y está provocando una sepsis en el cuerpo político, por usar la metáfora médica. Sí, me estoy tomando la libertad de viejo. Es importante porque todo esto estaba ocurriendo. Puede que ni siquiera hubieras nacido cuando esto pasaba en los años 80. Así que es importante que la gente entienda el contexto del que surge todo esto. No es simplemente que Hezbollah odia a Israel porque no les gusten los judíos. No. Es mucho más complicado que eso.
e Israel tiene unos buenos 40. Bueno, si retrocedes hasta la Nakba, ya sabes, más de 70, casi 80 años de historia de matar palestinos. Y vaya, cuando la gente reacciona a eso y decide, ¿sabes qué? Vamos a buscar venganza, y luego nos sorprendemos cuando lo hacen. Eso es lo verdaderamente loco de todo esto. And then we act surprised when they do so. That's what's crazy about this. So, long and short of it is, they announced a ceasefire between. En resumen, anunciaron un alto el fuego entre Líbano e Israel. Todo eso no es más que una maniobra para que el Líbano empiece a atacar a Hezbollah. La única forma de saber que realmente hemos avanzado hacia un posible acuerdo de paz será cuando Israel acepte un alto el fuego con Hezbollah. Su gabinete se reunió anoche en Israel, hoy es jueves, así que fue tarde el miércoles, hora israelí, para considerar el alto el fuego con Hezbollah, y por ahora lo rechazaron. Creo que si siguen sufriendo pérdidas, que pienso que Hezbollah es bastante capaz de infligirles, entonces en unas 2 semanas Israel estará dispuesto a considerar un alto el fuego con Hezbollah, aunque solo sea para detener la sangría por su parte. Sí, quiero decir, justo antes de este anuncio de Trump en Truth Social, en las últimas 48 horas, el gobierno libanés estaba dando indicios de que estaba dispuesto a mantener conversaciones, ni siquiera sobre un alto el fuego, sino sobre una posible normalización. Lo cual, creo, es un gran indicador de lo que estás diciendo aquí, Larry, sobre los peligros de mirar esto con cualquier tipo de credibilidad. Hablando de credibilidad, Pete Hegseth estuvo hoy en el podio y pronunció el típico discurso de «Todo está destruido, te estamos vigilando, Irán, te destruiremos aún más si sigues haciendo lo que estás haciendo, construir armas nucleares, mantener el estrecho de Hormuz como rehén». Hay una cosa, sin embargo, que Fox News y otros medios de comunicación occidentales convencionales han estado señalando. Siguen diciendo que Irán está desenterrando lanzadores de misiles porque está tan desesperado por recuperarlos de entre los escombros causados por Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso? Porque ya sabes, cuando veo esos videos, no puedo abrirlos aquí porque intento mantener el consumo de ancho de banda bajo donde estoy. Pero cuando los veo, me quedo pensando que ni siquiera sé lo que estoy mirando. ¿Cuál es tu valoración de esto? Algunas personas podrían pensar que el alto el fuego tiene que ver con que las capacidades de Irán se han visto reducidas y que por eso no está respondiendo ni cumpliendo todavía sus amenazas de cerrar el Mar Rojo u otras vías marítimas en respuesta al bloqueo. Bueno, sí, retrocedamos un momento y miremos los hechos. Observemos lo que está ocurriendo. Irán ha conseguido controlar qué barcos pasan por el estrecho de Hormuz porque dispone de una variedad de sistemas de armas que ha demostrado estar dispuesto a usar, lo que ha disuadido a los barcos de ponerlo a prueba. Estados Unidos no ha logrado destruir la capacidad de Irán para utilizar esos sistemas de armas. Así que, mientras Irán siga teniendo misiles de crucero de defensa costera, misiles balísticos de corto alcance, drones submarinos, mini submarinos, minas, drones de superficie y drones aéreos, seguirá controlando quién entra y quién sale del estrecho de Hormuz. Y hasta ahora, Estados Unidos ha demostrado que carece de la capacidad militar para cambiar esa ecuación. Eso es todo. Ese es el hecho. Así que supuestamente Estados Unidos está preocupado. Oh, tenemos que abrir el estrecho de Hormuz. Es fundamental. ¿Y cuál es nuestra solución? Como comentamos antes, bloqueo. Así que vale, para abrir el estrecho, ¿quieres cerrarlo aún más? Sí, ese es nuestro plan. Oh, buen plan, chicos. Muy ingenioso. Esto solo pone de relieve que no hay una solución militar para esto, ni una que se vislumbre en el horizonte, a pesar de toda la fanfarronería y el alarde que salen de Pete. Me gusta eso. Lo llaman aliento de barril. Me gusta. ¿Sabes? Porque creo que ese hombre puede haber estado bebiendo alcohol con demasiada frecuencia. Eso ha afectado y deteriorado su juicio.
Pero ya sabes, el estrecho de Hormuz está efectivamente cerrado o está bajo el control de Irán. Y Irán no está dispuesto a renunciar a ese control, porque ahora se da cuenta de algo. ¿Sabes qué? Al controlar esto, conseguimos tener voz en la mesa. Podemos sentarnos, ya sabes, no tenemos que estar más en la mesa de los niños. Nos sentamos en la mesa de los adultos y tienen que hablar con nosotros, porque controlamos el 20% del suministro mundial de petróleo, el 25% del suministro mundial de gas natural licuado y alrededor del 35% de los fertilizantes que necesitan. Y así que vamos a empezar a ver, bueno, ya sabes, tuvimos interrupciones en los mercados y vimos subidas de precios de la gasolina, pero gran parte de eso fue en anticipación de lo que está por venir. En realidad no tuvimos escasez real, porque los petroleros seguían en alta mar, y los últimos están descargando justo ahora. Ahora vamos a ver todo el peso de la situación. ¿Qué pasa cuando sacas el 20% del petróleo del mercado? ¿Qué pasa cuando retiras el 25% del gas natural licuado? ¿Qué pasa cuando quitas, el 35% de la urea? ¿Qué pasa cuando desaparece el 40% del helio, que es fundamental para la fabricación? Así que ahora se van a sentir estos efectos en cascada. Y a medida que eso ocurra, creo que nos enfrentamos a una auténtica disrupción en el suministro alimentario mundial. Y baso eso, sí, lo baso en una conversación anecdótica, pero sé que no es algo atípico, que se aplica en general. Mi vecino tiene un rancho de ganado aquí en el condado de Manatee, Florida, y comentaba, ahora mismo estoy pagando $2 más por galón de diésel. Cuando pasas de pagar $3.50 a $5.50 es un aumento considerable, casi del 100%. Está pagando el triple por el fertilizante. Y aquí en Manatee, como hemos tenido, y en realidad Florida ha tenido, un poco de sequía este último año, tiene que comprar más pacas de heno para alimentar a sus vacas. Dijo, hace un año pagaba $40 por paca de heno. Ahora tengo que pagar 90 por paca. Y el año pasado solo necesitaba 40 pacas. Ahora necesito más del doble. Necesito unas 90, bueno, llamémoslos 100. Así que, de repente su coste para alimentar a las vacas ha pasado de $1,600 a $9,000. Y él dice, mira, estamos en números rojos, lo que significa que puede que tengan que vender las vacas. Así que venden las vacas, y hay una caída inicial en el precio de la carne, un alivio temporal para los consumidores, pero luego ya no hay más vacas. Estos efectos están ocurriendo en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, también en Asia, en África y en Europa. Es ahí donde las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Hormuz empiezan ahora a sentirse. Antes, la gente anticipaba cuál podría ser el daño, pero ahora se está sintiendo realmente y va a ser increíblemente perturbador. Podría ser algo tan grave como, si no peor que, la depresión global que asoló el mundo en la década de 1930. Sí, creo firmemente que hacia ahí se dirige la economía mundial. Y lo que también resulta llamativo, Larry, acerca de esta postura y de las acciones emprendidas por lo que nuestro amigo Pepe Escobar llama el imperio del caos, basta con observar la situación del petróleo y cómo la administración Trump, prácticamente desde el inicio de la afirmación de cualquier tipo de política exterior, ha apuntado al petróleo y ha utilizado bloqueos, y todo esto supuestamente como una ficha de negociación o un preludio de guerra, lo que sea. Pero ahora tenemos una situación en la que el objetivo principal es China. Justo estaba hablando con el profesor Chang Weiwei, a quien sé que has conocido, y la gente puede ver esa entrevista. Ya está disponible. La retransmití en directo hoy mismo. Y nos recordó a todos que a pesar de toda la fanfarronería contra China en torno a este bloqueo, como tú lo llamas, China es un 85% autosuficiente en energía, e Irán representa alrededor del 10 al 15% de sus importaciones totales de petróleo, lo cual es solo una fracción de ese 15%,
en el que depende energéticamente. Eso significa que China estará bien. Luego está, como acabas de decir, la cuestión de las consecuencias para quien impone el bloqueo. Así que, el bloqueo, ¿cuáles son las consecuencias para ti durante este periodo? Dado el comportamiento de Trump, incluso lo mencioné en el título, Trump panning, su actitud parece transmitir esa sensación de necesitar hacer algo rápidamente. Esto no puede prolongarse durante semanas y semanas por esas consecuencias. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Porque creo que hay un nivel tal de... Ni si es arrogancia, es como un intento de ponerse las ropas del imperio, pero le quedan mal. Está ocultando la realidad, y a estas alturas ya es imposible ocultarla. Sí, en parte es porque puedo identificarme con la forma en que Estados Unidos ha sobreestimado su influencia y su capacidad para ejercer presión sobre China o sobre Irán. Yo estaba realizando investigaciones sobre falsificación de productos en Panamá hace unos 25 años. Había un negocio propiedad de la familia Waked, y el más joven, que era una especie de promesa, se llamaba Nidal Waked. Así que fui y me senté con él. Pensé que iba a ser el tipo duro, en plan, escucha, Nidal, ya te tenemos, estás falsificando todos los productos de Sunbeam, Oster, Marks. Y le dije, puedo hacerte la vida muy difícil, puedo ir a la embajada y no voy a ir otro visado. Y él simplemente se rió de mí, abrió su cajón y sacó un pasaporte de la UE, un pasaporte colombiano y un pasaporte canadiense. Básicamente fue como decir, ¿me estás amenazando con eso? Tengo otras opciones. Y ya sabes, fue una experiencia que me hizo reflexionar. Aprendí algo de aquello. Estados Unidos no ha aprendido. Está haciendo el mismo tipo de amenazas, solo que a escala global, sin darse cuenta de que Irán y China tienen otras opciones. Occidente puede estar asumiendo que lo único que hay que hacer es presionar a Irán. Los tenemos bloqueados, tío. Hay gente que escribe este tipo de análisis diciendo que su economía se va de semanas. Y tú vas y dices, ¿sí sabes de verdad? ¿Sois así de estúpidos? Mira, hemos bloqueado Cuba durante 66 años y tenemos todas las ventajas allí. Cuba es una isla, no tiene otras alternativas. México podría abastecerla, pero aún así, ese bloqueo no ha roto a Cuba. Y Cuba no está sentada sobre un montón de petróleo o gas natural licuado. Tiene buenos puros, buenos plátanos, mangos, caña de azúcar, buen ron, pero ya sabes, poco más. No es rica en otros recursos naturales. En cambio, Irán no es isla. Irán tiene a Turkmenistán y Uzbekistán al noreste y tiene el Caspio para llegar a Rusia. Así tiene muchas otras opciones. No se limitan solo a lo que entra y sale de sus puertos en el Estrecho de Hormuz o al norte del Estrecho de Hormuz. También tienen otros puertos a lo largo de la costa sur. Y la realidad es que Estados Unidos no tiene suficientes barcos para cubrir todo eso. Le estamos diciendo al pueblo estadounidense, bueno, así están las cosas. Sí, claro, los tenemos controlados, pero en realidad no los tenemos en absoluto. Y ya sabes, Irán está ganando más confianza a medida que avanza, además de recibir cada vez más ayuda de China y de Rusia. Y tú señalaste lo más importante, Dani, que ya sabes, China no depende de eso. Estamos tratando a China como si dijéramos, vaya, si cortamos ese petróleo iraní, China va a poner el grito en el cielo. No, no lo están. Tienen otras alternativas, por el amor de Dios. ¿Sabes? ¿Provocará un poco de trastorno? Sí, pero no tanto como el que sufriremos cuando los chinos nos corten completamente el suministro de minerales de tierras raras. Sí. Quiero decir, Larry, es como si Irán hubiera estado sancionado desde 1979 y en cualquier momento se supone que las sanciones van a empezar a surtir efecto. En cualquier momento, solo hay que esperar. Ya sabes, no es como si China fuera ajena a la agresión y la actitud beligerante de Estados Unidos.
Y no es como si no hubiera estado observando lo que Estados Unidos ha hecho con cada nación rica en petróleo del mundo. Es casi como si Estados Unidos asumiera que esos países no se están preparando para quizá la contingencia más básica de todas. Si te están atacando económicamente, o si ves que algunos de los países productores de energía más importantes intentan ejercer su soberanía y son atacados económicamente, quizá quieras averiguar cómo sobrevivir e incluso seguir desarrollándote a pesar de todo eso. Y parece que Estados Unidos no se da cuenta de esto. Quiero decir, Irán sin prepararse para algo como quedar aislado económicamente. Ni de broma. Sí, Eso solo haría que Irán pareciera estúpido, y esa no es la realidad en absoluto. Eso haría que todo el sistema político iraní y su pueblo parecieran estúpidos por permitir que ocurriera. Absolutamente. It's one thing to talk about, an economic catastrophe. una cosa es hablar de una catástrofe económica, pero yo viví una en Argentina en 1984, cuando tuvieron uno de sus periodos de hiperinflación en los que los precios subieron un 1000%. Y sabes, en cierto modo fue catastrófico para algunos sectores de la economía. Mucha gente de clase media o media alta quedó completa arruinada. Quiero decir, realmente perdieron ingresos, perdieron sus casas. Pero lo curioso fue que durante todo ese periodo, la vida seguía. Ya sabes, los restaurantes seguían abiertos. The restaurants were still open, car dealerships, my wife and I lived there with our Concesionarios de coches. Ya sabes, mi esposa y yo vivíamos allí con nuestro hijo en aquel entonces. Ahora tiene 3. Compramos un coche. Vivíamos con una familia argentina, un panadero, su esposa y sus 2 hijas. Y bueno, yo las llevaba a cenar. En aquella época, el dólar era el rey. Podíamos ir a un restaurante italiano, 4 adultos y 3 niños, y las chicas, esas hijas, ya eran lo bastante mayores como para comer una buena ración. Podía pagar una comida italiana para todos por un total de $14. Quiero decir, ya sabes, el dólar era el rey. Total. I mean, so hey, dollar is king. No, I'm just saying that the West. No, lo que digo es que Occidente, los políticos de Washington en particular, no supo entender que incluso en estas circunstancias económicas caóticas y catastróficas, la vida sigue y la gente normalmente encuentra la manera de salir adelante, de adaptarse. Quiero decir, basta con mirar a Cuba. Cuba es un laboratorio viviente de eso. Después de 66 años de sanciones, de aislamiento, de privaciones, con Occidente intentando estrangularla económicamente, los cubanos, ya sabes, siguen vivos, siguen viviendo sin algunas cosas. Pero eso está empezando a cambiar ahora, porque creo que la paciencia de Rusia y China con Estados Unidos se ha agotado. Their patience is exhausted with the United States. And so now they're going to bring Cuba into BRICS. Y ahora van a incorporar a Cuba en los BRICS. Y Cuba va a tener algunas alternativas. Habrá inversión. El intento de Estados Unidos de imponer un estrangulamiento se va a romper. Y supongamos que Trump está lo bastante loco como para decir, vale, vamos a enviar fuerzas militares estadounidenses a Cuba para, entre comillas, tomar el control. Habrá insurgentes cubanos que seguirán atacando y matando a estadounidenses, y no habrá absolutamente nada que realmente podamos hacer al respecto, aparte de intentar matar al pueblo cubano, lo que solo significa que estamos creando más crímenes de guerra. Estados Unidos tiene que parar. Tenemos que dejar de intentar militarizar el mundo y destruir a la gente. Sí. Sí. ¿Y cómo le fue a Estados Unidos antes de 1969, cuando apoyaban a Batista y todos esos crímenes, intentando, ya sabes, mantener a Cuba dependiente de Estados Unidos y esencialmente colonizada por Estados Unidos? No salió muy bien. Y Cuba también ha sobrevivido, Larry. El bloqueo es realmente duro ahora. Conozco a algunas personas que acaban de ir allí y lo han visto. Pero Cuba pasó por el periodo especial después de la caída de la Unión Soviética y fue una época increíblemente devastadora, similar, si no peor, a lo que están viviendo ahora. Y a pesar de los intentos de crear una oposición en Cuba, es muy parecido a Irán en el sentido de que realmente no existe una oposición significativa allí. Simplemente no existe.
Sea cual sea la razón que uno piense que hay detrás de eso, la realidad es la realidad. Simplemente no la hay. Así que aún queda un largo camino por recorrer. Y no sé si lo recuerdas, Larry, hace apenas un par de meses que hubo un barco con unos bandidos o mercenarios armados, intentaron acercarse y Cuba los aniquiló por completo. Quiero decir, los eliminaron de forma bastante contundente. These were some Cuban exiles living in Florida, and they decided that Eran unos exiliados cubanos que vivían en Florida y decidieron que habían comprado un montón de armas y que iban a entrar y bueno, llamémoslo Bahía de Cochinos 2. Bahía de los Cochinos número 2. Sí, cochinos, cochinitos, ya sabes. Pero sí, de hecho, una de las cosas que aprendí mientras vivía en Honduras hace años fue que en ciertas partes del Caribe y de Centroamérica, los latinos de allí tienen nombres para los cerdos, como los esquimales tienen nombres para la nieve. Ya sabes, los esquimales tienen como 20 o 30 nombres diferentes para la nieve. Lo mismo con los cerdos. Cerdos, cochinos, puercos. Ya sabes, es bastante gracioso. it's just pretty funny. That is funny. Yeah, so it's a long Es gracioso. Eso es gracioso. Sí. Así que es una larga batalla cuesta arriba, incluso con Cuba. Ya sabes, como dijiste, Estados Unidos, eso no ocurrirá bajo un régimen político como el de Trump y el Partido Republicano, y definitivamente no ocurrirá bajo los demócratas, que sabemos que simplemente tienen otro tipo de obsesión con Rusia y esta nueva guerra fría contra Rusia y China. Pero, aún así, creo que lo que estamos viendo cada vez más ahora es, y llevo tiempo diciéndolo, que estamos en un momento de la historia en el que cada vez que el imperio del caos, como lo llama nuestro amigo Pepe, avanza en algo, en cualquier guerra que quiera, en cualquier nuevo paso, en este intento de eliminar toda alternativa a sí mismo, se le vuelve en contra con mucha fuerza. No hay manera de que Estados Unidos pueda evitar consecuencias que hagan que incluso participar en ello, sea lo que sea de lo que estemos hablando, ya sea Irán o Ucrania, etc., sea casi imposible de hacer de una manera seria que realmente afecte a los resultados. Pero tengo curiosidad por saber qué piensas de esto, de cómo moldea las cosas en el futuro. I'm curious on what you think of this Yeah, and well, how it shapes things in the future. I would argue that one of the reasons the United States is Yo diría que una de las razones por las que Estados Unidos ha sido tan rápido en involucrarse en cambios de régimen, desestabilizar otros gobiernos y comenzar guerras en todo el mundo es que la mayoría de las veces ha resultado rentable. En realidad, no le ha causado grandes daños ni le ha costado mucho al país. Quiero decir, incluso la guerra de Vietnam, ya sabes, decimos, oh, perdimos 58,000. Sí, perdimos esa cantidad en un periodo de unos 15 o 20 años. Demonios, perdemos esa cifra en un solo año en accidentes de tráfico. No es gran cosa, entiendes que estoy siendo sarcástico. Pero el hecho es que, en términos de vidas humanas, no fue realmente tan costosa. Para quienes perdieron a sus seres queridos en ella, no hay precio que pueda ponerse a eso. Es incalculable. Pero desde el punto de vista del gobierno, desde la perspectiva del vasto electorado, ¿a quién le importa? standpoint, the vast electorate, yeah, who gives a crap? And the same with, we invaded Iraq. Y lo mismo con, ya sabes, invadimos Irak. ¿Qué, 4,000 personas muertas? No pasa nada. Sí, hubo decenas de miles de heridos. Algunos perdieron extremidades, otros sufrieron lesiones cerebrales traumáticas y algunos se suicidaron. Pero aún así no son tantos. Pero mira, tío, a las corporaciones les fue bien. Ahora, debido a la guerra de Vietnam, básicamente rompimos el dólar como dólar respaldado por oro en aquel momento, y luego pasó a estar respaldado por el petróleo. Nos desplazamos hacia los saudíes, activamos el petrodólar y el oro quedó guardado. Así que ha tenido consecuencias económicas, y hasta ahora hemos podido evitar pagar realmente, en términos económicos, por nuestra prodigalidad, por ser los derrochadores que somos. Legacy, the profligate spenders that we are. And, now those chickens. Y ya sabes, ahora esos pollos, los pollos que vuelven al gallinero, como se suele decir, pueden estar llegando. El caos económico que creo va a barrer el mundo es algo para lo que los mercados financieros, los intereses financieros occidentales no se han preparado. Han asumido,
No, no puede ser tan grave. Eso no pasará. Siempre hemos encontrado una salida en el pasado. Puede que finalmente hayamos entrado en un territorio del que no hay salida, igual que lo que le ocurrió a la Unión Soviética cuando colapsó en 1991. De repente, todo en lo que la gente confiaba, de lo que dependía, desapareció. Y ya sabes, sí, hubo un nuevo grupo de personas que se enriqueció con ese colapso. Pero si miras lo que Rusia soportó desde 1991 hasta, digamos, el año 2000, durante ese periodo, la esperanza de vida de los hombres cayó drásticamente, de mediados de los 60 a mediados de los 50. En Naimal Utsilius, Norma Mentins. Number of suicides went way up. Alcoholism was a problem. I mean, it was just, it had. El alcoholismo fue un problema, quiero decir, tuvo efectos devastadores en la sociedad. Pero me gusta señalar ese periodo como un ejemplo reciente en la historia, porque de aquella pesadilla, de aquella oscuridad, Rusia resurgió. Y bueno, no es que yo sea precisamente del club de fans de Putin, pero hay una parte de mí que dice, ¿sabes qué? Dios envió a Vladimir Putin para salvar a Rusia. Porque cuando visitas Rusia hoy, apenas 26 años después de que Putin asumiera el cargo el 9 de agosto de 1999, y ahora que nos acercamos al 27º aniversario de aquello, él ha logrado. Trump habla de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pues bien, Putin ha hecho que Rusia vuelva a ser grande. Y de verdad, la cultura, la gente, la arquitectura, el entorno, Rusia está funcionando a pleno rendimiento. Es un lugar donde uno querría formar una familia. Es un país con valores y claro. It's a country with a very firm, clear values. And to be a country that's multi-ethnic. Y ser un país multiétnico, 145 grupos étnicos diferentes, muchos con lenguas distintas. Y aún así, Rusia ha encontrado la manera. Son nacionalistas, aman a Rusia, aman la patria, y aunque es, por así decirlo, un país cristiano fundado en el cristianismo antiguo, sigue viviendo en armonía con el Islam. ¿Sabes, los chechenos? Tuve la suerte de conocer durante una de mis visitas al general Apti Alaudinov, héroe de Rusia, un gran hombre, pero también un soldado increíble. Y cuando ves eso, me quedo ahí y pienso, sea cual sea el dolor que vayamos a pasar aquí en Estados Unidos, hay esperanza, hay luz al final del túnel. Y no, no es el tren que viene a atropellarte, es luz de verdad. Hay un futuro que puede alcanzarse. Pero ya sabes, tuvieron que hacer ciertas cosas. Putin hizo ciertas cosas, y una de ellas fue que básicamente obligó a los oligarcas a salir del sistema político. Así que, ¿te imaginas que eso ocurriera aquí en Estados Unidos, donde todos esos multimillonarios fueran apartados? Les dijeron, id a ganar vuestro dinero. Ya sabes, seguimos siendo capitalistas, pero vais a dejar de comprar elecciones. Vais a dejar de vender Estados Unidos a gobiernos extranjeros. Y ese fue un gran problema en Rusia, donde los oligarcas judíos, los sionistas, la mayoría de ellos con doble pasaporte ruso e israelí. Así que Rusia encontró una manera de lidiar con su problema israelí, de modo que Israel no pudiera dominar su gobierno como está dominando al gobierno estadounidense. Y creo que estamos en proceso de ver la ruptura de esa relación. Ya veremos. Sí, esos son muy buenos puntos y un excelente lugar para cerrar, porque realmente subraya el hecho de que incluso los mayores desastres y catástrofes, nacidos en parte de la Unión Soviética, también surgen de la presión de Estados Unidos. Hay muchos problemas internos y otros factores, pero por mucho que Estados Unidos quiera o participe en la destrucción de Rusia, vemos, una y otra vez, una respuesta bastante importante que puede conducir a desarrollos muy positivos, como que Rusia, y es ahora países como Irán, Rusia y China, estén desarrollando la capacidad de desestabilizarse. Es un nuevo mundo. Estamos viviendo en él. It's a new world, and we are living in it. And the Trump administration, the U.S. is an empire. Y la administración Trump, Estados Unidos es un imperio. Tendrá que enfrentarse a esto en algún momento, y no será bonito. Será muy doloroso para el país. Y excelente trabajo, Larry. Ha sido un gran programa.
Quiero que todos sepan que tu blog sonar21.com está enlazado en la descripción del vídeo más abajo. Todos deberían echarle un vistazo. Aseguraos de seguir, suscribiros y apoyar, porque tu último artículo también es muy bueno y realmente resume y amplía mucho de lo que has comentado hoy. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Hit the Let like me- button before you go. Let me ask you. You sa Bentley med prominent authorities at Tevas. Quartzis i Nymork the Chin des Had Lukistuit. in China since you've arrived. Okay, so Sí, I was just vale, gonna pues say estuve en una because ciudad. I've only been, Hasta ahora he estado en so Pekín. far Y been luego fui a Beijing, and Wuxi, I've been donde in entrevisté a Wuxi, Chiang Weiwei. where I interviewed Esa Chiang ciudad, Weiwei. que no está muy And lejos de that city, Shanghái, which is not too tenía far una from comida Shanghai, realmente buena. that En realidad me city sorprendió, had porque los really chinos good te food. dirán que esta I parte was del actually país no surprised tiene la because cocina más Chinese impresionante. will talk La to comida you de about how Shanghái it no is está muy part of bien the valorada. country. It's not the Ahora most estoy en expensive Hangzhou, Shanghai food y a is los not chinos no exactly les like gusta la Hangzhou comida here. demasiado dulce. Chinese people don't like Aquí es sweet un stuff, poco it's a más little dulce. sweeter. Pero en Wuxi, la comida era But realmente in Wuxi, the impresionante. food was Me really, llamaron really mucho la impressive. atención I las was really impressed by especias y the los sabores. spices, Fue the increíble. Las verduras, la forma en que preparaban las verduras, eran realmente buenas. Muy, muy buenas. was really, really good. Really, really good. Did you have a ¿Tuviste specific algún dish plato en that you, particular que te really impresionara de verdad? Oh man. Oh yeah, it was like this cabbage vegetable dish cooked Oh, in, tío, like, oh sí. pork, with a Era un pepper plato de sauce, col y like verduras pork, cocinado but con it cerdo, it pero was el sabor del marinated cerdo era in, muy sutil. obviously pork, Apenas había uh, carne, pero over estaba the marinado en top. So aceite y good. caldo de cerdo. And the Buenísimo, spices, the buenísimo. way they peppered it. Y el picante, la forma en que lo Kinda sazonaron con the, pimienta. En China, en Sichuan, donde están Chongqing y Chengdu, muy populares ahora, son conocidos por el picante intenso, el pimiento rojo todo, los hot pots más picantes. A todo el mundo le encanta esa comida. Pero a mí me gustó este plato porque tenía, creo, un perfil de sabor más complejo para mí. Y soy una persona a la que le gusta la comida. No soy un foodie, soy más bien un novato. Así que me impresiono fácilmente. Pero le doy el mérito a mi mujer por ampliar mi paladar. También pensé que eran muy buenos con la ternera. Tenían una especie de bolita semidulce. Era casi como si el rebozado recordara a un perrito caliente de maíz, pero en forma de bola. Reminiscent of like a corn dog, but it was in a ball form, and it was filled with beef, and it Oh. was really good. Y estaba relleno de ternera, y estaba realmente bueno, realmente jodidamente bueno. Pensé, wow, qué sutileza. Y luego tenían un plato de verduras. Tienen su propio tipo de donut en China, se llama, ¿Cómo se llama? Jiutiao, jiutiao. Y el suyo lo hacían con verduras. Había algún tipo de verdura verde, pero no sé cuál era. Debía de ser algún tipo de cebolla verde o algo así. Estaba buenísimo. Así que sí, me quedé muy impresionado allí. Mi próximo destino es Hunan, que es la provincia natal de Mao, y me han dicho que tiene una comida excelente. Yo hago un pollo al estilo Hunan de muerte. I make a mean Hunan Sí. chicken. Se supone que las especias de allí son de otro mundo y difíciles para el estómago occidental, pero estoy preparado para ello. O sacrificaré mi estómago por la comida. I'll sacrifice my stomach for for Yeah, the go, food. go with the Ve con las especias. Si no estás sudando, no estás comiendo bien. properly. Yeah, exactly. Sweating Sí, more than exactamente, one day. sudando de más de una manera, estoy seguro. Sí, Alright, everybody. Well, this muy was bien, fun. gente. Let Esto ha me sido know genial. again. Larry volverá a estar con nosotros. You know, we Ya always sabéis have que great siempre lo times, so, pasamos muy bien aquí, cubriendo covering estos this temas. stuff. Todos, Everybody dadle al hit the botón de me like gusta button antes de so iros. Echad un vistazo a Sonar 21 en la descripción del vídeo y aseguraos de apoyar el canal si podéis. Cuidaos mucho todos. Nos vemos de nuevo, probablemente mañana. Os avisaré cuándo. I will see you again likely tomorrow, so I'll let you know when. Bye-bye. Tengnium member. Sure. Well, De acuerdo. Let's go.